Salmo 64, el salmo del día de hoy, con el título El temor del hombre. Salmo 64, y vamos a iniciar con un versículo de introducción para la temática de este salmo, que es el Proverbio 29-25. Proverbio 29-25, se los voy a leer, dice así: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Lazo es como trampa. El temor del hombre es una trampa, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí en este proverbio? El temor del hombre, el tener temor de las personas, el tener temor del qué dirán, el tener temor de que alguien te pueda hacer daño, todo el tiempo estar asustado, con paranoia, ese sentimiento de paranoia, dice, es una trampa. Es una trampa el tener estos temores del qué dirán, mas el que confía en el Señor será exaltado. Y hoy vamos a ver un claro ejemplo de lo que es el ser exaltado, de lo que es la protección divina en tiempos cuando la gente está hablando mal de ti, cuando te están queriendo derribar, cuando te están queriendo destruir. Hoy vamos a aprender acerca de esto, ¿ok? Así que, bueno, vamos a leer la introducción. La introducción dice: al músico principal, Salmo de David. Al músico principal. Y comenzamos con la participación en el chat. Y bueno, para los que van a ver este video en YouTube, bueno, esta es una manera de animarles a que estén en vivo en nuestras transmisiones, ya que de esa manera podemos interactuar. Y bueno, para los que están aquí en la transmisión en vivo, rápidamente, al músico principal, Lemenatseach, es un salmo dirigido al que va a vencer, un salmo dirigido al que ya venció y que ha vencido y que vencerá por siempre, por los siglos de los siglos, al director de la orquesta de alabanza, el que va a dirigir todas las alabanzas y que sea pronto y en nuestros días. Yeshua dijo que no iba a tomar de la copa de la fruto de la vida hasta que se cumpla en el reino. Estamos esperando que este año, en esta celebración, se establezca el reino y que venga el director de la orquesta a dirigir a todo este remanente, a todas estas ovejas que están volviendo al redil. Y bueno, pues ya lo pusieron, ya muchos ahí pusieron quién es el director de orquesta, el director de la alabanza, el músico de músicos, el que ha sacado de nuestros labios la alabanza, pues es Yeshua, obviamente el hijo de David. Al músico principal, Salmo de David, Salmo del padre de Yeshua, aquel que recibió los pactos, la alianza, la promesa de una dinastía eterna. Y bueno, pues este es un salmo dirigido a todos los que vamos a exaltar y alabar y engrandecer a aquel que nos libra de todas nuestras angustias. Y bueno, comienza ahí en el versículo 1 diciendo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. ¿Y de qué se está quejando David? ¿Cuál es el temor que él tiene? Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. ¿A qué le está temiendo David? ¿Cuál es su preocupación en este momento? Bueno, pues este salmo, según algunos comentaristas, está dentro del mismo contexto del salmo anterior, del Salmo 63. A ver, ¿quién recuerda el contexto del Salmo 63? A ver, aquí sí, los que estuvieron la semana pasada en el estudio, ¿cuál fue el contexto que vimos del salmo anterior? También un salmo de David, que dice que cuando estaba en el desierto de Judá. ¿Pero por qué estaba en el desierto de Judá? ¿Por qué se fue para allá? A ver si lo ponen rápidamente, a ver quién es el más rápido ahí en el chat. Dice, exactamente, ya Alexander, tenía que ser Alexander, cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Efectivamente, Absalón, su hijo, se rebela en su contra, viene a Jerusalén y David tiene que salir del palacio, tiene que ir rumbo al desierto, y pues David va muy triste, va muy... pues imagínense la angustia que él estaba teniendo de su propio hijo y de un amigo íntimo, un amigo íntimo llamado Aitofel, que le traicionó, que se unió a su hijo, y bueno, pues estaban ahí conspirando en contra de David. Y David sale del palacio llorando, muy triste, caminando rumbo al Monte de los Olivos, y en esa circunstancia, en ese contexto, se dice que fue cuando escribió este salmo. Y hay un pasaje de la Biblia también que está muy conectado con el tema de este salmo, y es la conspiración. Cuando tú estás temiendo que te están tratando de quitar lo que tienes. Y para esto, acuérdate de un dicho que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones,
Este dicho que dice, nadie te quita lo que te toca. Nadie tiene el poder de quitarte lo que te toca. O otra manera de decirlo es, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Así que bueno, pues es Dios quien decreta, quien sube, quien baja, es Dios quien exalta, es Dios quien humilla. Y bueno, pues podemos tener la seguridad de que no sucede absolutamente nada en tu vida y en mi vida si no es totalmente bajo el designio divino. Y eso es algo que el rey David entendió. El rey David entendió cuando iba rumbo al desierto que él iba a estar en el reino hasta que Dios quisiera. Y si Dios quería que regresara al reino, pues iba a regresar. Si no quería, pues no había, David no luchaba en ese sentido contra Dios. Así que, bueno, pues en ese contexto en el que está viviendo esta conspiración en su contra, es que le escribe este salmo diciendo, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. David reconoce, fíjense lo que dice ahí David en el versículo 1, guarda mi vida del temor del enemigo. David no considera grave únicamente las amenazas reales del enemigo, la guerra contra los enemigos. Para David no nada más es el ataque real el problema. Para David es igualmente un problema tener temor, aunque no sea real. Muchas veces son irreales nuestros temores. David considera que aún los temores irreales, el simple hecho de tener temor, David lo considera un peligro, un problema, y por eso dice, guarda mi vida del temor del enemigo. Señor, que no tenga yo temor. O sea, líbrame de tener temor del enemigo. Guárdame de tener temor del enemigo. ¿Por qué? Porque ya leímos ahí en el Proverbio 29-25 que el tener temor del enemigo, que el tener temor de los hombres es una trampa, es un lazo, te va a obstaculizar, te va a hacer tomar malas decisiones. Y entonces está diciendo David, guarda mi vida del temor del enemigo. El apóstol Juan dijo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Cuando tú entiendes perfectamente el amor de Dios, cuando tú entiendes que Dios es tu Padre, que Dios te ama y que Dios tiene contados los cabellos de tu cabeza, cuando tú realmente tienes muy claro eso, entonces ya no hay manera de que temas a nada, a ningún imprevisto o algo que te van a hacer daño. No tienes absolutamente ningún temor de eso. ¿Por qué? Porque estás consciente, estás plenamente convencido, el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor. Ahora, esto de perfecto, la palabra perfecto en hebreo, no implica que no tenga ninguna falla ni nada de eso. Lo que implica es el amor maduro, el amor que ya ha llegado a su nivel de madurez, de plenitud. ¿Y cómo se puede perfeccionar el amor? A ver, ¿quién me puede decir de ustedes cómo yo puedo perfeccionar mi amor a Dios? ¿Cómo puedo llegar a completar y a entender perfectamente, no tanto mi amor a Dios, sino el amor de Dios hacia mí? O sea, porque obviamente que nuestro amor está enfermo, lo leímos ahí lo estudiamos en el Cantar de los Cantares, obviamente que no amamos a Dios como deberíamos llamarle, pero está escrito que en esto consiste el amor. A ver, ¿quién me recuerda en qué consiste el amor? ¿El amor consiste en el amor que yo le tengo a Él o en qué consiste el amor? El amor no consiste en lo que yo ame a Dios, el amor consiste en lo que Dios me ame a mí. En esto consiste el amor, no en que yo le ame a Él, sino que Él me amó primero y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. El amor consiste en el amor de Él hacia mí, porque si el amor consistiera en cuanto yo le amo, en cuanto yo le obedezco, pues entonces estamos perdidos todos, la verdad. O sea, ¿quién podría decir que su amor es perfecto para Dios y que su amor, tú eres súper obediente y no tienes ni una falla? O sea, ¿quién podría decir eso? La verdad es que nuestro amor está enfermo, pero es Él en su misericordia, Él es en su gracia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que una vez que tú entiendes que su amor hacia ti es perfecto, es completo, entonces ya no tienes absolutamente nada de qué temer. Y si tú entiendes que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, el que está en control absolutamente de todo lo que pasa, aquel que
habla y los demonios tiemblan, y si entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, y si estamos conscientes de que Él está en control de todos esos espíritus y que Él nos ha dado potestad y autoridad sobre ellos, entonces, ¿cómo vamos a seguir temiendo? Entonces, bueno, eso es algo que lo tenía muy claro el rey David, y por eso dice, guarda mi vida del temor del enemigo. David entiende, como todos nosotros, somos débiles y continuamente recibimos dardos, lo que se conocen como los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué son los dardos de fuego del enemigo? Pensamientos. Pensamientos que vienen a tu mente y a mi mente. Nuestra mente, hagan de cuenta que es un campo de batalla. Todo el tiempo en nuestra mente estamos en un campo de batalla y estamos recibiendo dardos de fuego. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Esas flechas que te viene un pensamiento y ¿qué voy a hacer? ¿Y qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Y qué tal si me corren? ¿Y qué tal si mis hijos se rebelan? ¿Y qué tal si mis hijos se corrompen? ¿Y qué tal si entonces todo el tiempo estamos, y si me enfermo? ¿Y si le pasa esto? Y entonces esos son pensamientos que vienen a nuestra mente y te vas a enfermar, y tu hijo se va a rebelar, y vas a perder el trabajo, y no vas a tener para pagar. Y entonces estamos en esa angustia, en esa ansiedad. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo esas mentiras a esos espíritus que ¿qué es lo que ellos tratan de hacer? Ellos lo que tratan de hacer es tenernos angustiados, tenernos ansiosos, tenernos estresados, porque cuando estamos ansiosos, estresados, molestos, enojados, pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No podemos estar en paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso no puede existir, porque todo el tiempo está la guerra. Entonces, ¿qué dice la Escritura que tenemos que hacer cuando estamos afanados, ansiosos, con temores? Por nada estéis afanados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones en toda súplica y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que cada vez que tengamos esa guerra, esos dardos, esas flechas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encomendar todo eso al Señor. Tener la paz de decir, por eso es tan importante tener nuestros tiempos de oración, orar 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche, así como David oraba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque estás en el trabajo, estás viendo este mundo, la corriente de este mundo, las noticias, y pues obviamente estás siendo bombardeado por toda la información. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos momentos? Tomarte un break, poner los pensamientos en el lugar correcto. ¿Y qué sucederá cuando tus pensamientos, en vez de estar permitiendo que esos pensamientos, esos dardos de fuego, así como unos pájaros malignos, hagan nido en tu cabeza? En vez de hacer eso, en vez de dejar que hagan nido ahí estos pájaros, aves malignas, empiezan a hacer su nido, y entonces ya la preocupación se empieza a convertir en un hábito. Se empieza a convertir en tu manera de pensar, y tu manera de pensar empieza a afectar continuamente tus actitudes, tus acciones. ¿Por qué? Porque ya esos pensamientos ya se arraigaron. ¿Y qué hay que hacer para evitar todo esto? Bueno, lo que David dice, guarda mi vida del temor del enemigo. En la profecía de Isaías dice, tú guardarás en completa paz. A ver, recuerden ese pasaje. Tú guardarás en completa paz. Algo que se llegó a su plenitud. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti permanece. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti permanece, porque en ti ha confiado. Así que lo opuesto a la ansiedad, a los temores, es poner tus pensamientos en lo que está escrito de la palabra. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su único hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que bueno, pues un recurso que quiero poner a tu disposición, y ahorita me vino a la mente, quiero poner a tu disposición un recurso que tenemos en nuestra página Comparte la Biblia. Ok, te voy a enseñar este recurso que voy a poner a tu disposición, que a mí me ayuda muchísimo. Te lo voy a enseñar. Okay. Te vas a nuestra página web, www.compartelabiblia.com. Ok, y una vez que abras esa página, te vas a esta sección que dice Memoriza. Memoriza, ok, ahí le das clic.
Y ahí en esta sección que dice memoriza la palabra, vas a encontrar unas pistas con una música instrumental muy, muy agradable. Y ahí le das, pones cualquiera, ahí estoy poniendo una. Y te pones a escuchar esa música todo el tiempo. Ponte a escuchar esa música. Miren, ahí ya empezó. Y ahí en todo momento, mientras manejes, mientras vayas ahí, estés en alguna fila, cuando estés teniendo temores, ansiedad, ponte a escuchar esas melodías con pasajes de la Biblia. Fíjate, y justamente es el pasaje. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Justo el pasaje que les dije, ¿ya ven? Le atiname sin proponérmelo. Ok, sin proponérmelo. Puse justamente la melodía que tiene el pasaje. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que bueno, pues ya se los puse por ahí. Y bueno, pues esa es una buena alternativa. Persevera, permanece en la palabra en momentos así. Recuerda todos los pasajes de la Biblia. Y bueno, pues estoy dando demasiado énfasis a este simple versículo. Estoy dando demasiado énfasis a él. ¿Por qué? Porque vivimos en una época, vivimos en una generación que el hecho de tener acceso a tanta información, tenemos que ser muy selectivos con la información que dejamos que entre a nuestra mente. Porque una vez que entre información negativa, que nos causa temor, que nos causa ansiedad, preocupación, ya es muy difícil sacarla de ahí. Por eso está escrito que renovemos nuestra mente. No os conforméis a este siglo. No tomes la forma de este siglo. No estés escuchando todo el tiempo cosas negativas. Por eso les recomiendo ahí que sean muy cuidadosos en las redes sociales, de estar viendo ahí cuanto comentario, cuanta noticia amarillista, negativa. Yo soy totalmente anti-amarillismo. Hay páginas web que se aprovechan justamente de esta debilidad del ser humano a tener temor. Por eso es que Dios nos compara con ovejas. ¿Cuál es una de las características de las ovejas? Que son muy temerosas. Tú un día acércatele a una oveja y vas a ver que se pone a temblar. Todo el tiempo está temblando, es muy temerosa. Por eso Yeshua continuamente decía, no temáis, no teman. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza, esa característica de ser muy temerosos. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que permitimos que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos. Tenemos que tener lo que se conoce como disciplina mental. Lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos: no os conforméis a este siglo, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Renueva tu mente, saca de tu mente todos los pensamientos negativos. Este es un buen momento para hablar de esto en los preparativos para Pesaj. ¿De qué se trata Pesaj? Sacar toda la levadura. Bueno, más que la levadura física, la casa también le sacar la levadura del corazón, que tiene que ver con malicia, con hipocresía. Y la palabra malicia, malignidad, está relacionada, está conectada con todo lo negativo, todo lo malo. Así que saquemos toda esa levadura, seamos masa nueva. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías ha sido ya sacrificado. ¿Qué significa? Que el cordero ya fue sacrificado, la ofrenda por el pecado ya fue juzgada, ya no tienes nada que temer. ¿Por qué es que nos pasa todo lo que nos pasa? ¿Y por qué? ¿Cuál es el máximo miedo del ser humano? El máximo miedo del ser humano, si ya nos vamos así al clímax de nuestro temor, pues es a morir, a la muerte, a la condenación, al juicio. Bueno, pues el juicio ya ha sido llevado a cabo. Nuestro Mesías ya ha sido entregado por nuestros pecados. Entonces ya no tenemos absolutamente nada de qué temer. Así que bueno, volviendo una vez más aquí a este versículo, y bueno, ya llevamos mucho tiempo en este versículo, pero no se preocupen, lo demás solamente se va a dar nos va a ampliar mucho más el concepto de no tener temor, pero tenía que hacer mucho énfasis en la importancia de cuidar lo que pensamos, cuidar que los temores del enemigo no nos obstaculicen y no nos paralicen, porque eso es lo que hace el temor te paraliza.
Así que, volviendo ahí, al versículo 1, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Y bueno, David sabía que su amigo íntimo, Aitofel, estaba ahí aconsejando a Absalón. Él sabía que Absalón no estaba haciendo lo que estaba haciendo por su propia cuenta nada más. Él sabía que Aitofel le había estado ahí, y eso es, o sea, justamente eso es lo que le pasó a Absalón. Absalón empezó a escuchar críticas, pensamientos negativos de Aitofel, de gente que odiaba a David, y ese fue el problema con Absalón. Por eso es que Absalón se rebeló, y por eso una vez más, jóvenes, hijos, Dani, a mi hija Eli que está por aquí, tengan cuidado de lo que les empiezan a hablar mal de otras personas. Por eso tenemos que también ser muy cuidadosos de cuando escuchamos a alguien que nos está hablando mal de alguien que no está. Tenemos que mantener ese principio, un principio de ética, de tener respeto, tener amor por aquel que no está presente. Entonces, cuando alguien te empieza ahí a cuchichear, oye, mira, fulanito de tal, es que mira lo que es, mira lo que está haciendo, te empieza ahí a meter crítica, la shonará, la lengua mala, tenemos que detener a esa persona y tenemos que dejar de echarle leña al fuego. ¿Ok? Entonces, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, no albergar todos estos pensamientos. Y es lo que está diciendo el rey David: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. De la conspiración de los que hacen iniquidad. Les decía que estos sitios o estos líderes o gente se aprovecha de la naturaleza débil que tenemos como seres humanos, temerosa, de todo el tiempo estar pensando cosas negativas, y todo el tiempo el énfasis de su mensaje es conspiraciones. Y mira la conspiración mundial, y mira, ya se está armando la tercera guerra mundial, y ya ahora sí, ya mira, Rusia ya está preparándose con Estados Unidos. Yo hubo una época que también me clavé un poco en eso, y sobre todo cuando vivíamos en Israel, pues la verdad es que viviendo en Israel, muchas veces, aunque uno no lo quiera, pues ya te enteraste de que hubo unos misiles por acá y que unas explosiones, y que, o sea, te estás enterando de un montón de cosas. Y bueno, tampoco es tan diferente viviendo en México, viviendo en México también, que el narco y que la violencia, y que, o sea, está también en todas partes, está igual. Entonces, se aprovechan de estos sitios de la naturaleza del ser humano, y todas sus noticias, todos sus mensajes, en vez de darte esperanza, en vez de que después de escuchar un mensaje de esos te sientas animado, te sientas alegre, te sientas en paz, terminas sintiéndote en angustia. Y bueno, ya desde ahí tú puedes determinar si un mensaje viene de Dios o no viene de Dios, porque Dios no es Dios no es Dios de confusión, Dios no es Dios de angustia, Dios es un Dios de paz. Dios nos ha llamado a la reconciliación, a la paz, a la esperanza. Y si tú estás escuchando mensajes que mira, y ya se va a armar, y mira, conspiración, y nos van a atacar, y ya viene el anticristo, y auxilio, auxilio, bueno, eso es lo que estaba pasando justamente, y es un pasaje paralelo que quiero leerles, que está en Isaías capítulo 8, y este pasaje de Isaías capítulo 8 es un pasaje paralelo de este Salmo 64 que estamos estudiando. Isaías capítulo 8. Fíjense también en la profecía de Isaías cuál es la clave para que nos mantengamos en paz. En tiempos de que todo el mundo habla de conspiración, en tiempos de que todo el mundo habla de que ahora sí ya se va a armar la guerra mundial, y ahora sí cuidado, porque pues ahora sí ya está aquí Donald Trump, y ahora sí se va a armar en grande, y ya los misiles y todo, ya está uno muy preocupado. Bueno, eso estaba sucediendo en tiempos del profeta Isaías. En tiempos del profeta Isaías había muchos rumores, y estos rumores no eran infundados. Estos rumores eran reales, eran ciertos. La casa de Judá, el reino del sur de Israel, los judíos estaban siendo amenazados por los asirios. Los asirios ya habían conquistado gran parte del mundo antiguo, ya habían venido sobre las 10 tribus del norte, ya habían conquistado muchas de esas ciudades, estaban habiendo alianzas, justamente los sirios, los asirios, las 10 tribus del norte, y estaban todos ahí conspirando en contra del reino del sur, del reino de Judá. Estaba ahí el rey Ezequías, pues recibiendo cartas del rey de Asiria, amenazándole, diciéndole: ya voy por ti,
te voy a acabar y tu Dios no va a poder hacer nada. Mira todos estos pueblos que yo he conquistado, sus dioses no pudieron hacer nada. Y entonces estaba recibiendo todas esas amenazas y Ezequías podía estar atemorizado, Ezequías podía estar muy temeroso y todo el pueblo ya estaba temeroso. Todo el pueblo venía con Ezequías y hagamos algo, vamos a unirnos con los egipcios, vamos a hacer algo en nuestras fuerzas para librarnos de esta amenaza. Y vean lo que dice Isaías. El profeta Isaías es enviado por Dios para hablarle a Ezequías y decirle: calma, tranquilo, yo estoy en control. No confíes en carros y caballos, no te apoyes en Faraón, no te apoyes en Egipto, no te apoyes en todo lo que los hombres apoyan. Y aquí viene un mensaje de Isaías en tiempos de guerras, de rumores de guerras, de amenazas. Guarda este mensaje en tu corazón. Fíjense lo que dice Isaías a partir del versículo 11 en el capítulo 8, Isaías 8, a partir del versículo 11. Dice: porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, o sea, Isaías recibe el mensaje de Dios diciéndole: no sigas la corriente de este pueblo. O sea, no te vayas tú también, Isaías, a llenar de temores. Y si tú eres alguien llamado a creer la palabra de Dios, entonces este mensaje también es para ti. Dios dice: el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No temas lo que todos están diciendo ahí en las redes sociales, y no temas a lo que todos le temen. Dice el verso 13, ¿a quién le debemos temer? Dice verso 13, al Señor de los ejércitos. Fíjense lo que dice: al Señor de los ejércitos. Al Señor de los ejércitos. Fíjense el título que se le da en este caso a Dios. Cuando tú estás pensando en los ejércitos humanos, la Tercera Guerra Mundial, los ejércitos del mundo se están preparando para la guerra. ¿Qué te dice Dios a través de Isaías? Al Señor que controla todos esos ejércitos, al Señor que controla a Rusia, a Estados Unidos, a todas las naciones, al Señor que está por encima de todos, dice, al Señor de los ejércitos, a Él santifica, a Él conságrate, vive para Él. ¿Qué significa consagrarte? Consagrarte quiere decir que tu mente, tu cuerpo, tus emociones, todo estén dedicados única y exclusivamente al servicio de tu Padre en los cielos. Entonces, el enemigo trata de tener tu mente distraída de tu servicio de paz, de armonía, un servicio de sacerdotal, un servicio en lo que todo el tiempo estamos alabándole, agradeciéndole, como los ángeles. ¿Qué es lo que están haciendo todos los ángeles todo el tiempo? ¿Qué están haciendo los ángeles todo el tiempo? Los ángeles todo el tiempo están diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, tú y yo estamos llamados a tener un servicio angelical. Tú y yo hemos sido llamados a ser como ángeles. De hecho, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿a qué seremos semejantes? Seremos semejantes a los ángeles. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo todo el tiempo? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Él está por encima de todo. Entonces, imagínate, si tienes dos opciones: o estar pensando en que Dios está por encima de todo y es el Señor de los ejércitos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, o la otra opción es estar pensando en los ejércitos de este mundo y en los misiles y en las conspiraciones y ¡ay, auxilio, auxilio! ¿Qué me va a pasar? Y entonces dice aquí Dios a través de Isaías: al Señor de los ejércitos, a Él santificad, a Él conságrate, que tus pensamientos estén solamente dirigidos en Él, puestos los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de nuestra fe, el que se entregó por nosotros. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. Mira la cruz todo el momento, mira aquel que fue entregado por ti, mira aquel que te ha dado vida eterna, mira aquel que te ha salvado de todos tus pecados. Entonces ya, ¿qué me separará de su amor? ¿Qué me va a poder separar de su amor? Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. Fíjense lo que dice, véalo por favor. Sea Él vuestro temor. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y Él sea vuestro miedo
entonces Él será por santuario. Entonces tú podrás estar ahí en un santuario, adorándole, agradeciéndole, diciendo, wow, Señor, no importa lo que hagan. Ahora sí que perro que ladra no muerde. Que hagan, que digan, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú no me acusas, Señor, me podrá estar acusando todo el mundo podrá estar hablando mal de mí, pero si tú no hablas mal de mí, si tú hablas bien de mí, si tú solamente me dices que con amor eterno me has amado, que me prolongaste tu misericordia, que me amas, que estaré contigo, entonces ya qué me importa lo que estén diciendo los demás. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. ¿Quiénes serán apresados? ¿Quiénes serán los que se van a tropezar? Pues los que no confían en la salvación de Dios. Quienes confían en carros, en caballos. ¿Qué pasó? ¿Por qué despreciaron, por qué rechazaron a Yeshua cuando vino? Porque confiaron más en el emperador, en César. Confiaron más en él que en el hijo de David. Ese fue el problema. Y dice después, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ate el testimonio, sella la ley, la Torah entre mis discípulos. Fíjense lo que está diciendo Dios. Mis discípulos son los que tienen la Torah en su corazón, los mandamientos, su palabra en mi corazón. Dice, esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, está diciendo Isaías. Yo y mis hijos vamos a hacer señales, mis hijos y yo, mi familia y yo vamos a confiar. No importa que todo el mundo esté temeroso, lleno de afanes, de ansiedad. Yo y mi casa vamos a hacer señales y presagios en Israel de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Fíjense lo que pasaba en esa época y qué sucede ahora. En aquella época, la gente con temor, tanto temor del futuro, de qué va a pasar, que iban a preguntarle a los adivinos, al horóscopo, a los encantadores, ay, ¿qué va a pasar en el futuro? Por favor, dígame mi futuro, dígame mi suerte. ¿Tendré suerte el día de hoy? A ver, voy a checar el horóscopo, a ver que Walter Mercado me diga qué va a pasar. Y dice aquí, ¿no consultará el pueblo a su Dios? O sea, ¿por qué estás consultando las noticias? ¿Por qué estás consultando el horóscopo? ¿Por qué estás consultando a páginas ahí de internet que según esto tienen información ultra secreta? Y eso es algo que es de risa, de que estos supuestos maestros te dicen, no, es que a mí me llega información así de primera mano, que nadie sabe, pero yo estoy enterado ya del anticristo. Ahora sí, ya se va a revelar, yo ya tengo conexión ahí en el Kremlin, ahí en la Casa Blanca. O sea, ya desde que alguien sale en internet diciendo que tiene información de altos niveles, ya automáticamente ya no le creas. O sea, hazme un favor. Y entonces, dice, y si os preguntan, ok, consulten a los encantadores, a los adivinos, parecen adivinos estos que están tratando de decir el futuro. Dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Le vas a preguntar a gente que muere, a gente de carne y hueso. Pregúntale a los vivos, pregúntale a los que viven para siempre, a los profetas. Pregúntale a Dios, pregúntale al que vive por los siglos de los siglos. Dice verso 20, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si alguien no tiene su esperanza únicamente en lo que está escrito aquí, la ley, la Torah y el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de testimonios que Dios ha dado? ¿Cuál es el testimonio de testimonios que Dios ha dado? De que nos ama, de que Él tiene pensamientos de paz para nosotros y no de mal. A ver, ¿quién me podría decir cuál es el testimonio de testimonios que Dios tiene para demostrarnos, para que no nos preocupemos, para que sepamos que somos sus ovejas de su prado? Exactamente, ya lo contestó por ahí Marina. Yeshua es el testimonio. Yeshua es el testimonio del amor de Dios. Así que, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro miedo? Así que, bueno, pues ahora sí volvamos a Salmo 64. Vamos a cerrar este salmo con una historia que nos va a ilustrar y nos va a dar mucha esperanza de alguien que, a pesar de todos los ataques, de todas las injurias, de todo el rechazo, de todo lo mal que le fue, vamos a ver el ejemplo de alguien que al final venció. Y es el ejemplo más inspirador de todo este tema,
para que aprendamos a estar tranquilos y confiados en aquel que nos ama con amor eterno. Y bueno, ahora sí volvamos. Salmo 64, versículo 2 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta, cual flecha suya palabra amarga. En aquella época a las flechas en las puntas les ponían veneno y lanzaban las flechas con veneno pues para matar a los enemigos. Y entonces está hablando David de aquellos que con palabras que llevan veneno, llevan el deseo de matar, de destruir. Ese es el propósito del enemigo. El enemigo no ha venido sino a robar, a matar y a destruir. Y entonces dice, lanzan cual flecha suya palabra amarga para asaetear, para darle con estas flechas a escondidas al íntegro. Y bueno, pues ahí dice, a escondidas están tramando en contra del íntegro, de aquel que ahora sí que anda sin temor. Dice, de repente lo asaetean, le lanzan las flechas y no temen. Obstinados en su juicio, en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos o las trampas, obstinados en su inicuo designio. Y esa palabra obstinados me llama la atención en hebreo, porque esta palabra obstinados dice que se fortalecen los unos a los otros en su inicuo designio. Y aquí viene otra cosa típica de aquellos que todo el tiempo están maquinando cosas malas. Y bueno, es muy posible que una persona que está teniendo malos pensamientos, malignidades, y fíjense cómo obra el enemigo. El enemigo te empieza a lanzar dardos de fuego, malignidad, pensamientos negativos, y a lo mejor tú solo estás teniendo esos pensamientos negativos, pero ¿qué pasa cuando tú se los dices a alguien más? Cuando tú se los dices a alguien más y esa persona los recibe, ¿sabes qué es lo que pasa? Pues entonces es como una especie de virus que se transmite, y entonces la otra persona ya también empieza a tener estas malignidades, y luego se lo dice a otra y se empieza a hacer viral. Estas malas noticias, estas malignidades, se empiezan a hacer virales, y ¿qué crees? Se empiezan a fortalecer unos a otros. Y muchas cosas terribles que se han hecho en la historia de la humanidad, se han hecho como consecuencia de este virus en el cual alguien empieza a animar al otro y sí, mire lo que hizo, ya, vamos ahí, sí, son malos. Y mucho de lo que se ha hecho incluso en contra del pueblo de Israel es por rumores. En tiempos de la Inquisición se empezaron a levantar rumores de que los judíos hacían esto, los judíos hacían esto malo, y ahí las multitudes ignorantes empezaron a crear estos rumores de que los judíos son los asesinos de Cristo y son malos. Y entonces empecé a correr el rumor, y entonces ya todos animados en contra de ellos iban y llegaron a hacer cosas terribles, quemar sinagogas, cosas terribles que el ser humano ha hecho en la historia, cuando se unen unos con otros, cuando se fortalecen unos a otros. Hay muchas cosas que a lo mejor una persona sola no se animaría a hacer, pero ya animados con otros. Por eso es tan delicado enviar a nuestros hijos adolescentes o a nuestros hijos cuando son pequeños. Por eso es tan delicado enviarlos a ambientes donde van a estar en contacto con otros niños, con otros jóvenes que tienen estos pensamientos negativos y todo el tiempo están con malignidades. El que anda con necios será quebrantado, ¿ok? El que anda con necios será quebrantado. Entonces, entre ellos, como dice por ahí un dicho, Dios los hace y ellos se juntan, se empiezan a juntar, empiezan ahí a pensar en malignidades, y ya juntos, pues ya se animan unos a otros. Y bueno, pues ese es el problema, que por lo menos alguien solo, bueno, tienes esas malignidades y puedes hacer algo, pero cuando alguien te dice, oye, sí es cierto, yo también lo vi que hizo esto, y otro, no, sí es cierto, y entonces empiezas a participar de ese ambiente de negatividad, y pues sucede lo que dice aquí, obstinados, se fortalecen en su inicuo designio y hacen cosas que solos a lo mejor no harían. Por eso la responsabilidad de educar a los hijos es de los padres. Tenemos que educar nosotros a nuestros hijos, tenemos que tener mucho cuidado porque rendiremos cuentas por ello. Y yo, tiempos en los que hemos fallado un poco en esta área, lo hemos lamentado, pero bueno, Dios es misericordioso y nos ha librado. Pero los tiempos en que nos hemos dado cuenta que nuestros hijos se han medio enfriado
son tiempos en que han estado recibiendo influencias de otros jovencitos que obviamente no tienen temor de Dios, de jovencitos que obviamente no tienen a Dios como su máxima autoridad. Entonces, pues ahora sí que entre ellos se empiezan a corromper, a pervertir. Y tenemos ahí un ejemplo de lo que sucedió con los hermanos de Yosef. ¿Quién recuerda a los hermanos de Yosef? Que cuando llega Yosef y ellos están allá solos, están ahí que manda Jacob a Yosef a supervisar a sus hermanos, y a lo mejor si hubieran estado en presencia del papá o hubieran estado así de manera aislada, pues no hubieran hecho lo que hicieron. Pero ahí se empezaron a animar unos a otros, ahí empezaron a decirse, oye, mira, ahí viene el soñador, ay, sí, vamos a hacerle algo. Y entonces a uno se le ocurrió, ¿por qué no lo matamos? Y otro, no, ¿cómo lo vamos a matar? No, vamos a echarlo a una cisterna, a un pozo. Entonces entre ellos empezaron ahí a maquinar en contra del pobre Yosef, que solamente venía ahí a estar un tiempo con ellos, y entre ellos empezaron a contagiarse su amargura, su envidia, se le empezaron a contagiar, y ese contagio de envidia, ese contagio de malignidad, es lo que causó ese terrible sufrimiento al papá, cuando le hicieron todo lo que le hicieron a Yosef. Así que bueno, pues eso es lo grave de estar teniendo compañía de gente maligna. Cuida tus amistades. Hijos, Danieli, cuiden sus amistades. Por favor. Cada vez que conozcas a una persona que todo el tiempo te está hablando negativo, cuida lo que escuchas, cuida lo que te dicen. Si todo el tiempo estás escuchando a una persona que nada más critica a los demás, no te juntes con él. Ahora sí que, como decía, no te juntes con la chusma. No te juntes con la chusma. Una persona que te está ahí diciendo cosas negativas de otros o metiéndote temores o conspiraciones, mejor no los escuches. Dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y bueno, ese es el problema, que ya están ya animados entre ellos, piensan que nadie los va a ver, a escondidas. Ahí ya tenemos otro foco rojo. Cada vez que te digan, mira, es que esto nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Cuando te digan es que nadie se va a dar cuenta, ya automáticamente que suena la alarma. Había un comercial acá en México dirigido a los niños que justamente ponían esa escena, que decían, no, es que no le digas a nadie, nadie se va a enterar. Esas palabras, nadie se va a enterar, ya son palabras de alarma. ¿Por qué? Porque escrito está que todo tiene que salir a la luz. Las cosas de Dios son transparentes, salen a la luz. Pero ya desde que, no, que nadie se va a dar cuenta, bueno, pues recuerda que alguien sí se da cuenta. La próxima vez que te digan nadie se va a dar cuenta, diles, no, sí, hay alguien que se va a dar cuenta, perfecto, se va a dar cuenta. Él conoce los pensamientos más íntimos, él todo lo que es oculto lo va a sacar a la luz, todo lo que se dice en secreto, él dijo que va a ser publicado en las azoteas. Entonces, pues mejor no le entramos. Si esto tiene que ser así en secreto, pues mejor no le entramos. Dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. O sea, están todo el tiempo maquinando, pensando nuevas maneras de dañar, de hacer mal. Qué creatividad, qué desperdicio. Más bien, qué desperdicio de creatividad. El cerebro tiene una capacidad creativa tan extraordinaria. El cerebro tiene una capacidad de traer soluciones a todos los problemas. ¿Cuántas veces el ser humano ha inventado cosas extraordinarias que han sido para el bien de toda la humanidad? Y qué desperdicio de creatividad estar usando esta maravilla de cerebro para estar maquinando, teniendo temores, enojos, amarguras, tratando de ver cómo le voy a hacer daño a alguien. Y bueno, pues hasta aquí digamos que está todo el tema que David ha desarrollado acerca del temor, pero va a cerrar con un contraste, y es el estilo de la poesía bíblica, es el estilo de los salmos, un estilo de contrastes. Primero te pone todo lo negativo, primero te pone todo lo que no hay que hacer, y al final cierra con soluciones, con esperanza, con el secreto para vencer todas esas debilidades. Y con eso va a cerrar este salmo. A partir del versículo 7 dice, mas Dios los herirá con saeta. Mas Dios los herirá con saeta o con flecha.
De repente serán sus plagas. Ahorita que estamos hablando de esto del éxodo de Egipto, estamos preparándonos para celebrar el éxodo de Egipto. Bueno, pues recordemos lo que pasó con esos egipcios que conspiraron en contra del pueblo de Dios, que el faraón que quiso matar a todos los niños hebreos, que los sujetaron a una dura servidumbre, todo el tiempo estuvieron tratando de acabar con el pueblo de Dios. Bueno, pues al final, el último ríe mejor, mas Dios los herirá con saeta, con flecha. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Sus propias lenguas los harán caer. Por eso dice que donde abundan las palabras, entre más habla alguien y habla alguien cosas negativas, obviamente, todo el tiempo está propenso a estar pecando. Hable y hable cosas negativas, cosas que no provienen de la palabra de Dios. Por eso es que a mí no me gusta hablar. A veces me aburro un poco cuando estoy hablando de cosas que no están relacionadas con la palabra de Dios. Hay un momento en que ya trato incluso de guardar silencio cuando estoy con alguien, de no hablar mucho, porque sé que entre más uso mi lengua para hablar cosas que no están conectadas, relacionadas con la palabra, pues estoy propenso a caer en la corriente, pues de criticar, de decir cosas que no edifican, que no son eternas, que no son perdurables. Y aquí está diciendo de que eso le va a pasar a aquellos que no piensan lo que hablan, no piensan lo que dicen, no están pensando en malignidades. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Cuando vean cuando veamos el fruto y cuando veamos que Dios hace justicia y todos aquellos que pensaron malignidades, todos aquellos que pensaban en dañar a otros van a ser castigados, entonces entenderán sus hechos, entonces temerán todos los hombres. Entonces temerán todos los hombres, pero ¿temerán a quién? Entonces todos los hombres temerán al único digno de ser temido. Como dice ese dicho, el que teme a uno no teme a ninguno. Recuerda ese dicho, el que teme a uno. ¿Quién es el uno? Obviamente, nuestro Padre en los cielos. El que teme a uno no teme a ninguno. Ya que vean que Dios juzga a todos estos malignos, a todos estos murmuradores, a todos estos que están corriendo rumores falsos. Y aquí viene otra cosa que me vino y que es típico estar mandando ahí mensajitos que en las redes sociales, oye, que vamos a orar por esto que está pasando en Afganistán, y un montón de noticias amarillistas que se arrepienten y que a veces nada más son medios para obtener direcciones de correo, de WhatsApp, de lo que sea. Entonces trata de no seguir el rumor, trata de algo que no te consta y que están decapitando a miles de niños en no sé dónde, y te ponen unas fotos ahí terribles de niños ensangrentados, y tú dices, bueno, a ver, y tú queriendo ser solidario lo mandas ahí, ¿no? A las redes sociales y entonces primero verifica la información, porque mucha de esa información es repetitiva, no es cierto, son simples rumores. Entonces no propagues la pólvora, no propagues el rumor, a menos que te conste, por supuesto, ¿ok? A menos que tú ya estuviste ahí, ya lo viviste y bueno, ok. Pero si no, ok, tenemos tantas cosas de la palabra para promover, tenemos tantas cosas de la palabra edificantes que van a tener esperanza a otros, que para qué estar promoviendo malas noticias. Así que bueno, ahora sí, cuando Dios haga justicia, cuando Dios traiga su reino, eso dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. Entonces, ¿por qué tenernos que esperar hasta el juicio? ¿Por qué tener que esperarnos hasta que Dios ya establezca su justicia perdurable? ¿Y por qué no, a partir de hoy, anunciamos la obra de Dios y entendemos sus hechos? O sea, ¿por qué no a partir de hoy empezamos a anunciar las obras de Dios? ¿Por qué no por qué hacerle publicidad al maligno? ¿Por qué hacerle publicidad al que está matando, destruyendo, causando unas crisis terribles? O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Ya hay demasiados noticieros de malas noticias. Ya, hay demasiados. Entonces, ¿para qué tú, aquí una vez más, no nada más eres selectivo con lo que
recibes, con lo que hablas, sino también empieza a ser selectivo con lo que publicas en tus redes sociales. Tenemos una plataforma extraordinaria para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos este medio tecnológico increíble. Y si tus familiares, tus amigos te empiezan a ubicar como alguien que todo el tiempo está publicando cosas negativas o críticas o de contienda, también algunos que les encanta pelear por Facebook. Y pelear terrible, pelear por cosas de la Biblia. Eso es aún peor. ¿Por qué? Porque estás en un escaparate de gente incrédula, de gente que no sabe nada de la Biblia y que ve comentarios ahí de que se están peleando, de que si es Yahshua o Yeshua o Yahweh o Jehová o que cómo se pronuncia y que no digas eso y muchas otras cosas. Y que si va a ser la tribulación cuándo y que cuándo el fin de los tiempos y que si se dice de esta manera o se dice de otra manera. Y hay unas peleas impresionantes enfrente de los incrédulos, enfrente de gente que dice, al ver esto, dice, ¿sabes qué? Pues no quiero saber nada de eso. ¿Y dónde están las buenas nuevas? ¿Dónde está el mensaje de reconciliación? ¿Dónde está el mensaje de esperanza? ¿Dónde está el mensaje que quita todo temor, toda ansiedad? ¿Dónde está el mensaje de perdón? ¿Dónde está ese mensaje? Bueno, pues en vez de esperarnos hasta el día del juicio para anunciar la obra de Dios y que entonces la gente no le tenga miedo a nada ni a nadie más que al Creador de los cielos y la tierra, ¿por qué esperarnos hasta ese momento? A partir del día de hoy, cuida todo lo que escuchas y cuida todo lo que transmitas. ¿Por qué? Porque recuerda lo que acabamos de aprender en este salmo. Un rumor se va fortaleciendo, había una caricatura que hablaba de un rumor que se va transmitiendo y entre más se va transmitiendo es como una planta venenosa que se va haciendo grande y grande y grande y grande como una enredadera y de repente ya la enredadera está en toda la casa. Entonces, en vez de estar transmitiendo viralmente, porque ahora un falso rumor tiene el potencial de hacerse viral, en vez de hacer eso, ¿qué te parece si mejor hacemos viral el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, su gracia, su perdón? ¿Por qué no mejor eso sí lo hacemos viral? Y entonces, ahora sí, cuando eso hagamos, entonces la gente entenderá sus hechos y, verso 10, se cumplirá lo que dice el verso 10, se alegrará el justo en el Señor y confiará en Él. Se alegrará el justo. ¿Quién es el justo si no hay justo ni aun uno? Se alegrará el justo. ¿Quién es el único justo? Aquel que ha vencido. Entonces dice, se alegrará el justo en el Señor y confiará en Él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Se gloriarán todos los rectos de corazón. O sea, cuando se publiquen las obras de Dios, cuando se publique el perdón de Dios, en vez de estar la gente con temores y con negativismos, etcétera, entonces va a haber alegría y se va a dar gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y quiero terminar con un pasaje de alguien que vivió en carne propia el tema del Salmo del día de hoy, y esto lo voy a poner así como epílogo. Génesis capítulo 49. Epílogo del estudio del día de hoy del Salmo 64. Este texto ya va de pilón para darnos la confianza, la esperanza en tiempos en que estamos recibiendo rumores, ataques de todas partes y cómo tener tranquilidad y confianza en tiempos así. Vamos a Génesis 49 y vamos a leer a partir del versículo 22. En el capítulo 49 del libro de Génesis, Jacob, antes de morir, empieza a bendecir a sus hijos. Empieza a profetizar sobre sus hijos y le va a dar una bendición a Yosef, con la cual yo me identifico mucho, aparte de que mi nombre es Yosef. El personaje de Yosef es un modelo para mí a seguir. Y Jacob empieza a profetizarle a cada uno de sus hijos, y cuando llega a Yosef, chéquense nada más la bendición, la profecía que le da a Yosef. A partir del versículo 22 dice, rama fructífera es Yosef. Rama fructífera es Yosef, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Sus vástagos, sus retoños se extienden sobre el muro. Dice, le causaron amargura. Fíjense, aquí va a mencionar Jacob la terrible experiencia que tuvo
Yosef con sus hermanos, que dice, le causaron amargura, le asaetearon. El Salmo 64 hablamos acerca de esas flechas, de esos dardos de fuego que le mandaron a Yosef. Dice, le causaron amargura, le asaetearon, le mandaron estos dardos de fuego y le aborrecieron los arqueros. Los arqueros, se está refiriendo a los hermanos que le lanzaron dardos, pero detrás de los hermanos, ¿quién estaría? Detrás de los hermanos de Yosef, obviamente, estaban estos espíritus malignos, inspirando, lanzándoles dardos ahí a los hermanos, que juntos, ahora sí que juntos, se echaban a perder. Por eso les digo que juntos es mejor separar a personas que están así teniendo malignidades. Y entonces juntos se empezaron a fortalecer. Y dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Empezaron ahí ay, mira, sí, a tener envidia, a contagiarse la envidia. Es un presumido, es un arrogante, fíjense lo que está diciendo. Ay, tiene sus sueños, vamos a acabar con sus sueños, a ver si sus sueños se cumplen. Y se empezaron a burlar de él. Y luego dice, mas su arco se mantuvo poderoso. Mas su arco se mantuvo poderoso. Sus demás hermanos, había 10 hermanos ahí que estaban entre ellos cuchicheando, lanzándoles dardos de fuego, pero dice, mas su arco, el arco de Yosef, se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Y esta imagen poética que le va a decir aquí Jacob, me encanta, me gusta muchísimo esta manera de ilustrar el arco de Yosef, la manera en que Yosef mantuvo su arco cuando lo estaban lanzando las flechas. Dice, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Imagínate esto. Jacob está diciendo que el arco de Yosef se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando alguien es débil, no sé si alguna vez tú has tirado con un arco profesional, los arcos que se utilizan a nivel olímpico y todo, yo en alguna ocasión lo he hecho, y estos arcos de a de veras, estos arcos para estirar, no crean que es tan fácil. O sea, un día inténtalo y te vas a dar cuenta que no está tan fácil jalar así el arco. O sea, el arco en sí es como muy duro y las cuerdas, o sea, para que realmente esas flechas salgan muy lejos, o sea, está bastante duro y sobre todo si no tienes mucha fuerza, si estás chiquito y estamos hablando aquí de que Jacob está mencionado a Yosef como un niño pequeño en comparación con sus hermanos, era el menor, uno antes del menor, el menor era Benjamín, pero pues Yosef era uno de los más pequeños y pues no tenía suficiente fuerza para estirar el arco. Entonces dice que por más que quería responderle a las flechas de sus hermanos, no podía responder a las flechas de sus hermanos. ¿Pero qué dice? Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos, como un papá que va a ayudar a su hijo a tirar con el arco y flecha. Imagínate aquí la imagen de un niño que no puede estirar el arco, pero viene el papá, le pone las manos en el arco y el papá, fuerte obviamente, estira el arco y ahora sí el niño sin ningún problema puede lanzar esa flecha. Así que los brazos de Yosef fueron fortalecidos por las manos del fuerte de Jacob. Recuerda esto. La próxima vez que lancen flechas hacia ti, no trates tú de defenderte, no trates tú de también lanzar flechas. ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza para hacerlo. No puedes. Son muchas flechas contra ti, son muchos arqueros contra ti, no tienes la fuerza, no tienes la capacidad, pero recuerda que tu padre es el que te va a ayudar a jalar del arco y es tu padre el que va a lanzar la flecha en contra de ellos. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién fortaleció a Yosef? ¿Quién fortaleció a Yosef cuando estaba ahí en ese agujero oscuro? Cuando lo vendieron a Egipto.
cuando lo acusaron injustamente, que fue tentado y lo acusaron injustamente y lo mandaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, le reveló los sueños a ese copero y a ese panadero, y aquel que le dijo que lo iba a ayudar no lo ayudó y lo olvidó en la cárcel. ¿Quién estuvo fortaleciendo a Yosef todos esos años en que fue rechazado, odiado por sus hermanos? ¿Quién lo fortaleció? El mismo que habría de sufrir como él. Aquí dice quién le ayudó. El pastor, la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el buen pastor? Yeshua. Yeshua le ayudó. ¿Por qué? Porque Yeshua vivió las angustias de Yosef. El Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Todos los sufrimientos, todos los padecimientos de Yosef ya estaban destinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Yosef sería el anticipo perfecto de Yeshua, del Hijo de Dios, que habría de ser rechazado por sus propios hermanos, que habría de ser acusado injustamente, que habría de ser tentado en todo, pero sin pecado. Yosef es un perfecto anticipo de Yeshua. Así que todo lo que te pasa en esta vida es porque tú estás llamado a ser entrenado y a ser conformado a la imagen de aquel que te salvó. Así como Yosef tuvo que ser entrenado en todas las aflicciones en las que Yeshua fue afligido, y hay más de 100 paralelismos entre Yosef y Yeshua, de igual manera, tú y yo vamos a recibir flechas. ¿Por qué? Porque estamos siendo entrenados para ser como aquel que fue rechazado injustamente, y así como fue rechazado injustamente, y así como fue humillado, y toda una preparación que lo capacitó para ser exaltado y para ser el más importante gobernador de Egipto en aquel tiempo. Y como Yeshua, que ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues si nosotros padecemos con él, también reinaremos juntamente con él. Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de Yosef. Está profetizando a Yosef que eternamente será bendecido, eternamente será compensado por lo que hicieron en contra de él. Dice, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este salmo, por tu palabra, Señor. Gracias aún por las aflicciones, por las pruebas, por las ocasiones en que las flechas, los dardos de fuego del enemigo son un entrenamiento para nosotros, para mantenernos en humildad, para encomendar a ti nuestra causa, Señor, para que cuando no podamos tirar de ese arco, confiemos en que tú fortaleces nuestros brazos. Tú eres nuestro pastor. Y, Señor, tú vas a acabar con el león rugiente que nos anda buscando para devorarnos. Tú vas a acabar con todos esos lobos que tratan de acabar con nuestras vidas. Señor, somos temerosos como ovejas. Líbranos del temor de nuestros enemigos. Haznos fuertes como David, haznos valientes como David, que entendió que por muy gigante que fuera ese enemigo, entendió que tú estás por encima de todas las cosas, que tú eres el creador del universo, y que ese gigante, a su perspectiva, en tu perspectiva, era una pulga, Señor, menos que una pulga. Gracias, Padre, porque tú fortaleces nuestros brazos, y porque, Señor, cuando anunciamos tus bondades, tu perdón, tu misericordia, entonces logramos que la gente te glorifique, que la gente se alegre en tu salvación. Señor, yo te ruego por mis hermanos, por mis colaboradores, por mis compañeros de milicia, que en estos preparativos para la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, nos limpiemos de toda malicia, de toda hipocresía, de toda amargura, que dejemos de propagar
chismes, conspiraciones, mensajes negativos ahí en nuestras redes sociales. Señor, que seamos agradecidos por la oportunidad que tenemos a través de las redes sociales de anunciar tus virtudes, de anunciar tu paz, de anunciar tu perdón, tu misericordia, tu amor a tanta gente necesitada, a tanta gente temerosa, a tanta gente que quiere buenas noticias, Señor, que está harta de rumores, de negatividad, de críticas, gente que está hambrienta y sedienta, ovejas perdidas que están dispersas como ovejas sin pastor. Envía obreros a tu mies, envía obreros, envía anunciadores de paz, envía personas que anuncien paz a las naciones. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que dicen a Sión, tu Dios reina, Él reina. No hay absolutamente nadie que temerle porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.